Bueno, estamos por empezar entonces esa serie en el libro de Colosenses, y el objetivo un poco de esa introducción que vamos a estar haciendo hoy es conocer el trasfondo de la ciudad de Colosas, también conocer a los ciudadanos de la ciudad, cómo el cristianismo empezó en la ciudad. También queremos estar teniendo un acercamiento a lo que es, a lo que eran algunas enseñanzas, falsas enseñanzas o algunas herejías que había en la ciudad, y también pensar un poco en la motivación del por qué Pablo escribe a esta carta. Entonces, un poco es esa la idea que queremos tener en cuanto a lo que es la introducción a la carta. O sea que no vamos a entrar específicamente en algún texto bíblico, sino que vamos a estar dando simplemente datos sobre el contexto de la epístola. Para luego, en los meses ahora de agosto y septiembre, vamos a tener las exposiciones dentro de lo que es el tema vinculado a esa introducción. Así que un poco es esa la idea, ¿no?, para hoy. Esta lámina a mí me costó encontrar algo que pudiera reflejar lo que era la ciudad de Colosas en el tiempo más cercano a lo que era el tiempo bíblico. Y me encontré con esta lámina de 1836, como ustedes lo ven acá, acá la parte de Frigia, de la región de donde estaba Colosai o Colosenses, que es en la parte de lo que es Turquía hoy. Y me llamó muchísimo la atención esa imagen, porque refleja mucho lo que es aquel tiempo, lo que se vivía, como por ejemplo acá ese camino, ¿no?, donde tenemos gente pasando, y acá son comerciantes, porque en la época de Colosas ella estaba en un valle que se llamaba el Valle del Río Lico, que iba desde esa parte acá de Colosas hasta llegar a Éfeso, todo por ese valle que se llamaba Valle del Lico, donde estaban acá las montañas. Entonces, era un valle bastante grande, y me llamó la atención. Yo me quedaría quizás mucho tiempo, me quedé observando muchísimo eso, pero me quedaría más tiempo si viera una lámina así, una pintura así, así en vivo, los detalles, ¿no? Acá veo arriba, no sé si son casas o qué son, pero es algo interesante para analizar los árboles, el tipo de casas que habían, como esa forma, esa manera de construir, ¿no? Una arriba de dos, tres pisos, y la vegetación, la parte montañosa que era, los peñascos, era una región volcánica, o sea que eso es lo más cercano que pude encontrar desde lo que era aquella época. Pero ¿cómo está hoy esta ciudad de Colosas? Hoy esta ciudad está así, está de esa manera. Ruinas de Colosas fueron descubiertas en 1835. Y fíjense que la pintura, la lámina que vimos anteriormente, es del año 1836. O sea que nos puede llevar a pensar de que la persona que lo hace, como que lo hace inspirado por ese descubrimiento ahí de la ciudad. Nacimiento o sea, ese encuentro, ese descubrimiento de esa ciudad no ha sido excavado, o sea que está
así como ustedes lo ven. Y, y arqueólogos han encontrado los restos de lo que era la ciudadela, de lo que era el teatro, algunas cosas de la ciudad, pero no han hecho un trabajo más profundo. Y cómo está acá en esa otra imagen, ustedes lo pueden ver mejor hoy en día, cómo es la parte de esta ciudad. Acá es lo que tenemos acá, esto acá era Colosos o Colosai acá. Si tú vas hoy por la región esa de Turquía, por la provincia de Denizli, te vas a encontrar con esa ciudad que se llama Onas, acá, que es lo que vendría a ser Colosos de aquel tiempo, hoy en día. Pero hubo como que un desplazamiento de la ciudad, porque acá era en donde encontraron los restos, acá, la parte de lo que era esta ciudad en 1835. Entonces, aquí como que parece que la gente se fue yendo para acá y aquí se edificó una universidad que está ahí en la llanura, está abajo el monte Cadmus. Y ahí, eso acá va hasta Éfeso, está a 160 kilómetros de Éfeso. Es una ciudad que en la época de Pablo, ella no tenía tanta importancia comercial en la época del apóstol Pablo. Ella tuvo una importancia anteriormente. Primero, por ser ruta comercial. Ustedes vieron aquí en aquella lámina anterior el camino que hacía. O sea, si alguien quisiera pasar por Frigia e ir a otros lados de otras ciudades de Frigia, teníamos varias otras ciudades, era una región grande, como la Odisea, Hierápolis, o mismo Éfeso, toda esa región ahí, la parte de Galaxia. Para ir a esos lugares tendrías que pasar por Colosas, porque había un camino. Pero en los tiempos de los romanos, cuando los romanos dominan la región, porque ahora en aquella época era territorio romano, ya los romanos hicieron un pequeño desvío del camino, o sea que como que ya que le quitaron importancia a Colosas. Entonces ya no era necesario pasar por Colosas para ir a la Odisea o para ir a Éfeso y después llegar a Eufrates allá y otras partes, ¿no? Grecia y seguir adelante, ¿no? Entonces le quitó importancia. Eso en el tiempo de Pablo, o sea que en el tiempo de Pablo ya no tenía tanta importancia lo que era ese camino, ya no se usaba tanto el camino aquel que mostramos anteriormente. Pero la ciudad tenía era una ciudad conocida por su industria textil y su excelente singularidad, tonalidad conocida como lana colosiana. Entonces, además de ser ruta comercial, ella también tenía esa característica de ser conocida como una industria, por su industria textil. Y incluso algunos comentaristas van a decir que el nombre Colosas viene justamente de esa lana, conocida como lana colosiana. Algunos dicen que el nombre viene por ahí. Otros van a decir que viene de la palabra colosal y bueno, era una ciudad que tenía bastante importancia, pero esos son detalles, ¿no? Otra cosa que importante mencionar en relación a la ciudad era la población de esta ciudad. ¿Quiénes eran los que poblaban esta ciudad?
como podemos mirar ahí en esa foto, era una ciudad multicultural. Aquí encontramos a griegos, encontramos a los frigios nativos, encontramos a judíos y encontramos a los romanos. Y bastante similar un poco cuando mencionamos y hablamos de filipenses, ¿no? La cantidad de mezcla de pueblos que había, justamente porque los griegos están ahí debido a la conquista griega en la época de Alejandro Grande, cuando él conquista todo, incluso toda esa región. Y antes de Alejandro teníamos era un imperio de los hititas en esa misma región. Entonces los frigios nativos vendrían a ser parte de lo que eran, lo que quedaron de los que era el imperio hitita. Después tenemos los griegos que vienen por parte de esa colonización en la época de la conquista de los griegos, la helenización de la región. Los judíos están ahí debido a que en esa misma época de los griegos hubo una división en el imperio griego y parte quedó con Epifanio parte quedó con algunos generales de allí, de lo que era la época de los griegos, fueron divididos, y algunos, Antíoco, Epifanio, envía judíos para esa región, porque recuerden que los judíos siempre anduvieron en manos de sirios, de persas, de griegos, siempre estaban ahí buscando su independencia, ¿no? Entonces envió un grupo y el comentarista Barclay menciona de aproximadamente 50.000 judíos en esta época que estaba Pablo. Algunos dicen un poco menos, pero lo que sabemos es que habían judíos. Y también lo que tenemos es la presencia de los romanos. Los romanos vienen porque ellos, luego de la conquista, los romanos quedaron ahí en la ciudad dominando, incluso en la época del mismo apóstol Pablo. Así que tenemos nosotros griegos, tenemos judíos, tenemos frigios nativos y tenemos romanos. Y eso va a causar un gran sincretismo, incluso en el momento del pensamiento, en el momento de la teología, ¿no? Eso va a causar bastante dificultades para el apóstol Pablo y para el mismo evangelio, ¿no? Y una de esas cosas que sucede debido a esa mezcla es el sincretismo religioso. Entonces la ciudad era conocida también por un sincretismo religioso bastante grande, que tenía esa influencia de los judíos, del judaísmo, influencia gnóstica, que vamos a estar comentando un poco, y influencias paganas, también debido a lo que antes era el imperio de los hititas, que influenciaron bastante en lo que eran los frigios de la época. Entonces habían culto a los ángeles, había una constante afluencia por nuevas ideas, porque estaban los griegos. Entonces los griegos traen nuevas ideas, los judíos traen la ley de Moisés y también todos los rituales, y los frigios nativos traen todo lo que era también un poco de lo que paganismos, y los romanos estaban solo ahí gobernando bueno, y aprovechándose de la situación y también trayendo también sus dioses. Así que era algo bastante mezclado, ¿no? Bastante complicado también. Ocasión de la fundación de la ciudad o de la iglesia, ¿no? Acá vamos a leer 3 textos, porque Colosenses 2:1 nos va a decir
así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Esas son palabras de Pablo. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, que en primer lugar, en cuanto a lo que era la fundación de la ciudad, Pablo no estuvo en esta ciudad. ¿Y cómo entonces esa ciudad, cómo el Evangelio llegó a esta ciudad? Bueno, comenzó durante los 3 años de Pablo en Éfeso o en Efesio, allá cuando Pablo estuvo en su tercer viaje misionero y él sale aquí de, de Antioquía, acá de Siria, y él empieza a su camino por el tercer viaje misionero, viene por acá, no entra en Colosos, porque recuerdan que ya en el periodo de los romanos hubo una hubieron nuevas carreteras, nuevos caminos. Entonces ya no era necesario pasar por aquí, por Colosos. Entonces Pablo da la vuelta y viene directamente a Éfeso. Éfeso que está, Éfeso por acá. Después, acá, él queda como 3 años. Y Hechos 19, 10 dice así: así continuó por espacio de 2 años, ya había estado un año, de manera que todos los que habitaban en Asia, ¿tá? Todos los que habitaban en Asia, todo acá en esa región, y ahí y Colosos era parte, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, todos. ¿De qué manera? ¿Quién fue el que llevó la palabra? Epafras. Epafras se convierte y va a predicar a esta ciudad. Colosenses 1:6 dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y el 7 dice: ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Así que Epafras es la persona, el discípulo que recibe la palabra allí mientras Pablo estuvo en Éfeso, y luego Epafras va a estar hablando en Colosenses, en la Odisea, en toda aquella región, Hierápolis, toda esa región, él va a salir a plantar a esa iglesia. Y bueno, un poco aquí ustedes tienen también algún mejor, para mirar mejor acá arriba, ¿no? Colosenses, acá tienen las 3 ciudades más importantes, y Colosenses era una de ellas, Colosos era una de ellas. Acá es el Licos, ¿se recuerdan que daba en el valle del río Lico? Acá, todo eso acá es el río Lico, y corresponde a lo que era ese valle, bastante extenso. Y viene acá y se junta aquí a otros ríos, y se va hasta llegar aquí arriba, donde tenemos Efesios y, y otras regiones más. O sea que ese valle era algo muy, muy importante. Así fundó la iglesia de Colosas, o sea que Pablo nunca estuvo ahí. Pero el autor es Pablo. Y la fecha y lugar de redacción es la misma temática que tuvimos cuando aprendimos de Filipenses, cuando estuvimos hablando de los 3 posibles locales para la escritura de este libro. Tenemos lugar de redacción, posiblemente
hayan sido esos tres lugares que ustedes lo están viendo acá. Puede ser desde la parte acá de Cesarea, que queda por acá, Éfeso o Roma. O sea que Pablo, según las tres posibilidades, y nosotros habíamos quedado, o por lo menos escuchando el consejo de la mayoría de los comentaristas, de que Roma era el lugar más posible que Pablo estuvo ahí. Pero yo me miro acá y nos miramos la distancia que tenemos de acá, de Colosas, o mismo Éfeso y Filipenses, que está por aquí, Filipos, la distancia que es para Roma, ¿no? O sea, que el viaje que tuvo que hacer, en el caso de Epafras, ¿no? Que de Colosas sale para llevar a Pablo acá las noticias. Y ahí, desde ahí Pablo escucha de las noticias y empieza a escribir la carta. O sea que la distancia es bastante grande. Por eso que algunos dicen que no estaba tan lejos, que él estaba más cerca, acá en Éfeso. Y otros, bueno, que estaba acá en Cesarea. Y ahí, bueno, siguen discutiendo el local. Pero nosotros habíamos mencionado también cuando hablamos de Filipenses, de las tres posibilidades. Si Pablo estuvo en Roma, escribió en el año 60. Si estuvo en Cesarea, en el año 58 a 59. Y si estuvo en Éfeso preso, 55 después de Cristo. Pero hemos tomado, estamos nosotros tomando la idea de Roma como el lugar donde Pablo estuvo preso. Y no estaba solo Pablo ahí. Cuando estaba en Roma, habían otros también que compartían con Pablo de ese tiempo de prisión. Nosotros tenemos a Timoteo, que estaba por ahí, estaba Aristarco, estaba Marcos, estaba Onésimo, que vamos a escuchar cuando hablemos de Filemón, estaba Lucas, el médico amado. Todo eso ustedes van a ver en esa carta a los Colosenses. Vamos a tener un tiempo para hablar de cada uno de esos personajes que estaban ahí con Pablo. O sea que era una prisión bastante visitada, ¿no? Hay bastante gente. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuando estudiamos Efesios, por ejemplo, nosotros sabemos que quien llevó las noticias, llevó la carta para la iglesia fue Tíquico. En Filipenses, quien llevó fue Epafrodito. Colosenses, Epafras. Y Filemón, Onésimo, es el que lleva la carta a Filemón, que era posiblemente el hombre en donde se reunía la iglesia. Entonces la iglesia, esa iglesia que estaba en Colosas, se reunía posiblemente en la casa de Filemón. O sea que era bastante, había bastante interacción. Eso algunas referencias, pero no vamos a entrar, simplemente mencionar de algunas coincidencias que tenemos relacionadas, Efesios con Colosenses, la similitud que hay entre las dos cartas que hablan de la preeminencia de Cristo, la unión de los creyentes en Cristo, la exhortación, acá exhortación práctica respecto a las relaciones con la iglesia, la sociedad y la familia, y todo eso, los versículos paralelos, ¿no? En Efesios lo tenemos y en Colosenses también, pero eso lo vamos a estar mirando cuando entremos en el pasaje, los pasajes, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito más. Y recordando lo que nos decía Pablo, no Pablo apóstol, sino que Pablo Cora, cuando hablaba de ortodoxia y ortopraxis, ¿no? De que eso es algo bastante típico en las cartas de Pablo, en esas tres cartas, por lo menos Efesios, Filipenses y Colosenses, tenemos lo que es la creencia y lo que es la práctica, ¿no? Eso es algo bastante definido en la epístola. Propósito de la carta o propósitos. Primero, confrontar
ciertas corrientes teológicas, filosóficas y paganas que amenazaban a la salud espiritual de los creyentes. Y ya vamos a estar mencionando algunas de esas corrientes. O sea que cuando le llega la noticia a Pablo, a través de Epafras, de lo que estaba sucediendo, Pablo va a confrontar esas corrientes filosóficas y paganas y también teológicas. Otra cosa que Pablo va a hacer es instruir a los colosenses en la verdad, alertándolos de los vicios paganos, ya que la cultura pagana se infiltró en la iglesia y estaba reemplazando a Cristo. Entonces, no solamente las teologías y las filosofías querían reemplazar a Cristo, sino que también había vicios y habían pecados, había algo allá en la iglesia que tenía como propósito también apartarlos de Cristo. Y un otro propósito era que Pablo quería expresar su interés personal por los creyentes, muchos de los cuales no conocía personalmente. Es interesante eso, ¿no? Del amor que Pablo tenía en relación a todas las personas vinculadas a lo que era el ministerio, ¿no? Que él divulgaba, allí de llevar la palabra a todos los gentiles, el propósito que él tenía, de que él no los conocía, pero les escribe una carta demostrando ese interés que él tenía, la preocupación que él tenía por ellos y también por la palabra. ¿Por qué? Porque había un ataque ferreño a la persona de Cristo. Esas personas esas filosofías estaban atacando directamente a la persona de Cristo. Por eso que el propósito de la carta y el tema de esa introducción es la centralidad de Cristo. Algunos comentaristas y escritores que yo he visto cambian por la suficiencia de Cristo, la plenitud de Cristo como tema. En Cristo todos somos completos. La suficiencia, bueno, de Cristo eso ya lo dije, ¿no? Pero es algo que se centra seguramente en lo que era la persona de Cristo. Y a mí se me ocurrió eso, bueno, la centralidad de Cristo, aunque algunos también por ahí ya han tenido como tema, ¿no? para esta carta, pero me pareció bastante más propicio para nosotros pensar en eso, porque había un ataque específico a la persona de Cristo. Y ahí ustedes tienen los gnósticos, y los gnósticos era un grupo que venía más bien de los griegos, filosofías de pensamiento, en donde se decía de que a través del conocimiento, la palabra gnosis significa conocimiento. Y ellos creían que a través del conocimiento, un conocimiento esotérico, y a través de una adoración correcta que la persona podría ejercer o hacer, encontrar, a través de eso era posible penetrar y entrar en el mundo espiritual, interactuar con los poderes angelicales, buenos o malos, y así en ese encuentro con esos poderes, las personas podrían entonces dominar y entender a Dios y entender al mundo. Era algo bastante filosófico, o sea, ya los griegos tenían eso muy fuerte. Y dentro de lo que era ese gnosticismo, estaban los gnósticos docentistas, y habían otros también que vamos a estar
mencionando, pero vamos a empezar con los docentistas, que viene de la palabra dokeo, que significa parece, aparenta. Ellos sostenían que Jesús era un eón, o sea, Jesús era un ente divino. Su forma humana era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. Jesús que apareció, aquel Jesús ni histórico era un ente divino. Hay algunos grupos hoy en día que mencionan así también, ¿no? Que Jesús como un gran espíritu. Esos eran los docentistas. Después estaban los serintianos, no corintianos. Ya los corintianos, serintianos, porque venían de Cerinto, seguidores de Cerinto. Admitieron ellos ya la forma humana de Jesús. O sea que ellos decían, no, Jesús sí tuvo una forma humana, pero ellos afirmaban que el Cristo era un león, ¿tá? O sea, Jesús era humano. Ellos tenían eso, decían, no era humano. Pero Cristo, ese sí era un león, que vino sobre Jesús en su bautismo, en la forma de una paloma, y lo dejó en la cruz para que solo el hombre muriera. Qué complejo eso, ¿no? O sea que Jesús era humano, pero el Cristo no, era un león. Y el Cristo toma a Jesús, posee a Jesús en forma de una paloma. El que hace todos los milagros es Cristo león, ese ente divino, pero en el momento de morir en la cruz, este león se va y muere Cristo o Jesús el humano. O sea que Dios no murió por nadie. El que murió fue Jesús y no Dios. Dios no se entregó por nadie. Era, sin lugar a duda, un ataque bastante fuerte a lo que era la persona de Cristo. Pablo, ¿querés decir algo? Claro, esto se entiende bien cuando uno razona de que los gnósticos no podían entender de ninguna manera que Dios pudiera tener contacto con la humanidad. O sea, desde el punto de vista gnóstico, ellos no podían entender que lo divino tuviera contacto con lo humano. Porque también hay mucho de Platón acá, o sea, lo divino es absolutamente trascendente y no se puede contaminar con lo humano. Entonces le buscaban toda la vuelta para decir, bueno, Dios no puede haber venido a hacerse hombre porque se habría contaminado con nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que sí estuvo, no estando en definitiva? Y estas son explicaciones para eso, ¿no? Claro. Gracias, Pablo. Y también ese es como un dualismo que vivía, ¿no? También con el cuerpo que era, la materia es mala y el espíritu es bueno. Y no puede haber sufrimiento. ¿Cómo explicar el sufrimiento? Y ellos tenían esa explicación, ¿no? De no haber esa conexión divino y humano. Y después de eso, además de ese ataque por parte de los gnósticos, también estaban los legalistas judíos ahí, porque recuerden que en la ciudad había una mezcla, ¿no? Había judíos también. Y el legalismo judío alegaba la obligación, necesidad de circuncisión para salvación, así como observación de la ley, como los días festivos, dietas, etc. Y ahí vamos a tener un lindo pasaje en 2:16 que dice así: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Me encanta ese versículo. No, sí, mira, yo siempre le digo a Clelia, pero ella dice, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Mira, está acá. No, no hay que buscar, no hay que no hay que hacer fiesta. No, No hay que festejar el cumpleaños. no hay que festejar. Lunas nuevas, días de reposo, nada de eso.
Claro, no le gusta mucho, pero está. Hay que festejar el aniversario de Caspo. Pero eso era lo que tenía, o sea, que lo que los judíos estaban haciendo acá y diciendo es, bueno, y eran judíos cristianos, ¿tá? Acá estamos hablando de judíos cristianos que obligaban, además de Cristo, circuncidarse. Y los gnósticos era, bueno, hubo un Cristo, no hubo un Cristo, pero es necesario sabiduría y conocimiento para llegar a Dios. Y estaban también una especie de ascetismo también en la época, que era la búsqueda de purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Y ahí entran muchos ascéticos, ¿no? Aquellos que salen por los desiertos, como que tengo que sacrificarme para, a través del sacrificio, puedo llegar a la purificación. Y eso también era algo que estaba de por medio ahí. O sea, el ascetismo, él niega la necesidad de Cristo, totalmente. Porque yo puedo esforzarme, sacrificarme, y no es necesario el sacrificio de Cristo. Frente a todo eso, hay una reacción de Pablo. ¿Cuál es la reacción de Pablo? Bueno, Pablo va a hacer, por lo menos acá, dos cosas puntuales. Va a advertir, tengan cuidado, versículo 2:8. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pablo también va a usar términos claves de los herejes, y eso lo vamos a estar mirando y viendo a lo largo de esta epístola, de esta carta. Entonces Pablo va a utilizar un vocabulario que los herejes utilizaban, va a utilizar la palabra plenitud, él lo utiliza como 12 veces, va a utilizar pleno conocimiento, epignosis, misterio, mysterion, ¿no? En griego, pleurona, plenitud. En griego, Pablo va a utilizar estas palabras, esos términos, que eran los términos que utilizaban los herejes de la época. Y por fin, Pablo va a exaltar a Cristo. Por eso que la temática de la carta es Colosenses 3:11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, Pablo va a reafirmar ahí la centralidad de Cristo. Por eso que este es el tema de la carta, la centralidad de Cristo. Y aquí tenemos otros versículos más que serán trabajados ahí, repito eso, ¿no? A lo largo de nuestra serie. Y va a decir que Cristo es el Dios, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Pablo va a decir que Jesucristo es el creador. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. También va a decir que Cristo y Jesús es el Salvador. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo. Y también va a decir que él es la cabeza de la iglesia, que se encuentra en Colosenses 1:8. En resumen, el apóstol Pablo nos muestra en Colosenses que el señorío de Jesucristo reside en ese señorío de Jesús reside toda esperanza de la humanidad. Y él va a destacar de que el cristiano no solo aceptó a Cristo como su Salvador, sino que como su Señor también. Y que en ese momento de tener a Jesús como Señor y como Salvador, va a ser necesario ese creyente va a necesitar andar segundo este Señor o segundo este señorío, que es lo que nos va a decir acá en Colosenses 2:6.
Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Entonces, Pablo va a hablar de algo que puede romper toda y cualquiera filosofía o falsa doctrina, que es una transformación de vida. Entonces, en esa síntesis, Pablo nos muestra que la nueva vida del cristiano proviene de Dios y es solo por medio de Cristo. No es por medio de la sabiduría, no es por medio del conocimiento, no es por medio de fiesta, no es por medio de rituales o culto a los ángeles. Es solo por Cristo y por la cruz. Es la manera de tener esa nueva vida. Y también, como resultado de la cruz, no de la sabiduría humana, las vidas de los cristianos han sido transformadas. Y ahí viene ese plus de lo que es la verdadera vida cristiana. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo tú sabes o qué argumento tú podrías dar a cualquier filósofo de hoy en día que te cuestionara en cuanto a tu fe? Podemos decir muchas cosas, podemos mencionar muchas teologías o filosofías o conocimientos humanos que quizás la otra persona pueda refutar. Pero hay algo que nadie puede ir en contra y contradecir, que es lo que Cristo ha hecho en tu vida, la transformación que Él ha hecho en tu vida, la manera de pensar, la manera de conducir, la paz y la esperanza y todo lo que influye, ¿no? En el día a día, en el respeto hacia el otro, en el cuidado en la familia, bueno, en todo eso lo que nosotros lo sabemos y lo vemos y lo hemos aprendido en la Escritura y que es un desafío para nosotros. Eso es lo que va a avergonzar a cualquiera, porque nadie puede decir que no. Claro, solo si nosotros no somos coherentes con lo que predicamos, o con lo que pensamos, o con lo que creemos. Ahí sí, ahí va a haber, ahí se puede contraargumentar, pero si no, no hay. La transformación, y Pablo es lo que él viene a decir, y eso es algo importante. Y la nueva vida del cristiano debe reflejar entonces este señorío de Cristo. Para ir finalizando, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Es Jesucristo Señor en tu vida? ¿He manifestado este señorío en mi vida? ¿Cuáles son los elementos gnósticos de hoy que quitan la centralidad de Cristo? Y podemos agregar a esta otra pregunta: ¿qué hay en tu vida que pueda reemplazar a Cristo en términos de cómo vivimos la vida cristiana? Todo eso es tema de la carta. No la vamos a contestar ahora, pero sí a lo largo de esta carta vamos a estar reflexionando en eso. ¿Y qué tema, no? ¿Qué elementos gnósticos quitan la centralidad de Cristo hoy en día? Ojo que hay muchos elementos. La simple apariencia de ser un cristiano ya es un elemento gnóstico, ¿no? Porque vamos a estar hablando ahí de un docentismo, como cuando somos creyentes solo por la apariencia. Parece que es un cristiano. Ah, ¿te acordás de fulano, de esta persona? Sí, parece que es un creyente. Tiene pinta. Es una forma de docentismo, apariencia, ¿no? Cuando Jesús es Señor, en
de tu vida cuando tú estás en el ámbito religioso, en el ámbito, por ejemplo, de hermanos o de la iglesia. Pero en el trabajo, no. Ahí nos encontramos con dualismo. Nos encontramos con secular y espiritual. Esas son manifestaciones de formas de reemplazar la centralidad de Cristo. Cuando le agregamos a nuestra doctrina de salvación Jesús y algo más. Jesús y una interpretación correcta de la Biblia. Y a veces se queda la gente peleando y por a veces discusiones y buscando reales interpretaciones y métodos. Y entonces Jesús salva, pero Jesús y una interpretación correcta de la Biblia. O sea que, y Biblia muchas veces como libro, como entenderlo, ¿no? Y nos mareamos y eso y lo estamos reemplazando, estamos quitando la centralidad de Cristo. Cuando tenemos a Jesús y conocimiento intelectual y la necesidad, por ejemplo, no es crítica, pero eso pasa a un seminario. Es Jesús y el seminario. Y a veces el seminario y la enseñanza y un seminario tienen más peso que lo que Jesús es y lo que Él nos habla a nosotros. Son maneras de descentralizar. O no dejar que Cristo, no permitir que Cristo sea este Señor y este centro en mi vida. Y por ahí hay muchas otras cosas más que, como hemos dicho, a lo largo de la epístola vamos a estar pensando en eso, ¿no? Otra cosa más que puedo hacer. ¿Qué esperas que Dios haga en ti a través del estudio de Colosenses? Frente a todo eso, bueno, a ver, ¿qué espero yo que el Señor pueda hacer? Y no solo qué espero yo, sino qué acciones prácticas voy a tomar para que se realice ese deseo. Yo quiero que este libro me vuelva a mostrar o a centrarme en Cristo. Bueno, ¿qué acciones entonces puedo tomar para que eso se realice? Y hay cosas prácticas, cosas simples. Por ejemplo, voy a leer el libro de Colosenses. Y parece ser una cosa, pero eso es algo, es simple, pero no lo hacemos muchas veces. Esperamos que vengan los hermanos después, total domingo los hermanos van a traer y van a explicar, entonces vamos a esperar. No, yo lo puedo orar a Dios y pedir que el Señor me esté revelando cosas particulares a mí. Eso es una acción práctica que lo puedes tomar, que tú puedes tomar. Voy a buscar más informaciones, voy a entender más sobre otro tipo de pensamientos, filosofías que están hoy en día, que quitan la centralidad de Cristo. Bueno, ¿qué acciones podemos o puedes tomar frente a lo que tú estás deseando? Y un poco eso es la introducción a la carta. Y nosotros vamos finalizando por aquí, porque